Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo el concepto de matrices iguales. Entonces, fijaros, dos matrices A y B son iguales si ocurren estas dos cosas, ¿no? Si, por un lado, A y B, tienen la misma dimensión. Dimensión o tamaño. Acordaros que la dimensión o el tamaño de una matriz es el número de filas por el número de columnas. Si no lo tenéis muy claro, deberíais ver el vídeo donde hablo sobre los conceptos básicos de las matrices. Y por otro lado, si A y B son iguales, entonces también tiene que suceder esto. Los elementos que ocupan la misma posición dentro de la matriz, la posición de una matriz, acordaros que es la fila y la columna donde se encuentra un elemento. La posición de un elemento es la fila y la columna donde está ese elemento dentro de la matriz. Los elementos que ocupan la misma posición son iguales. Entonces, bueno, esto como mejor se ve con un ejemplo. Entonces, tengo aquí un ejemplo en un libro. Me dicen, por ejemplo, me dan una matriz M. Y es una matriz de dimensión 3×2. Es decir, tiene 3 filas y 2 columnas. Y está compuesta por los elementos 6, menos 1, X, Y, Z y 4. Y tengo otra matriz, N, que también es una matriz de dimensión 3×2 y tiene los elementos A, B, 5, 9, menos 2 y C. Y me dicen, para que M sea igual a N, ¿qué debe valer A, B, C por un lado y qué debe valer X, Y y Z? Bueno, para que dos matrices sean iguales, por un lado, la dimensión o el tamaño de las matrices debe ser el mismo, ¿no? Es el apartado A. Y vemos que esta matriz M es de dimensión 3×2 y N también es de dimensión 3×2. En un principio cumplen este primer requisito. Ahora vamos a ver el requisito B. Dice que los elementos que ocupan la misma posición tienen que ser iguales. Eso quiere decir que la entrada o elemento de la posición de la matriz M que está en la posición 1, 1, en la fila 1 y en la columna 1, pues tiene que ser igual al elemento de la matriz N que también está en la misma posición, en la 1, 1, en la fila 1 y columna 1. Por tanto, vemos que A tiene que ser igual a 6, ¿vale? Tenemos aquí A, tenemos 6 y nos dicen que estas dos matrices son iguales, por tanto, tenemos que A tiene que ser igual a 6, ¿vale? Bien, bueno, esto lo puedo dejar.
Por otro lado, el elemento que está en la fila 1, columna 2 de la matriz M, es decir, este menos 1, tiene que ser igual a B, al elemento que está en la fila 1, columna 2 de la matriz N. Es decir, que M, 1, 2, el elemento de la matriz M que está en la fila 1, columna 2, tiene que ser igual a N, 1, 2. Y por tanto tengo que B tiene que ser igual a menos 1. B tiene que ser menos 1. Por otro lado, el elemento que está en la fila 2, columna 1 de la matriz M, tiene que ser igual al elemento que está en la fila 2, columna 1 de la matriz N. Es decir, que X tiene que ser igual a 5. Tengo que la entrada M, 2, 1, fila 2, columna 1 de la matriz M, tiene que ser igual a la entrada 2, 1 de la matriz N. Por tanto, tengo que X debe ser igual a 5. Lo mismo pasa con Y. Y tiene que ser igual a 9. ¿Vale? Es decir, que la entrada que está en la segunda fila, segunda columna de la matriz M, tiene que ser igual a la entrada que está en la segunda fila, segunda columna de la matriz N. Es decir, que Y tiene que ser igual a 9. Del mismo modo, Z tiene que ser igual a menos 2 porque el elemento que está en la fila 3, columna 1 de la matriz M, tiene que ser igual al elemento que está en la fila 3, columna 1 de la matriz N. Es decir, que Z tiene que ser igual a menos 2. Y por último, 4 tiene que ser igual a C, porque M, 3, 2, tiene que ser igual a N, 3, 2. Es decir, que C tiene que ser igual a 4. Por tanto, si M es igual a N, tiene que ocurrir esto. Vale, y fijaros que si ocurre esto, entonces M es igual a N, viceversa, ¿no? Entonces los dos requisitos para que dos matrices sean iguales, por un lado tienen que tener la misma dimensión y por otro lado los elementos que ocupan la misma posición en cada matriz tienen que ser iguales, ¿vale? Entonces bueno, con esto hemos acabado este vídeo y nada, nos vemos en los siguientes vídeos.